Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestra primera reunión de conversación. Vamos a conversar. eh, una conversación que se inicia con las preguntas que ustedes enviaron y de alguna manera esta charla se va a dar de esa manera. Ustedes enviaron una parte de la charla y yo ahora voy a ocuparme de la segunda. Por eso no quise prepararla porque quiero ser espontánea en cada una de las respuestas para que esta conversación sea fluida. Bueno, me pone muy contenta verlos y verlas eh, en, en este modo virtual, pero real. Yo digo eso, ¿no? Que esto es un modo virtual real, porque ahora ya es como parte de nuestra realidad cotidiana, vernos a través de una pantalla, pero una pantalla que permite y abre la posibilidad de encontrarnos y de reunirnos y de conocernos y de expandirnos especialmente a través del conocimiento y de las charlas, de la retroalimentación y de las posibilidades que se van nutriendo en cada reunión, en cada encuentro. Muy bien, estamos acá para conversar y no voy a hacer un monólogo. Así que vamos a escuchar sus voces eh, y vamos a compartir la presentación que armó Vicky con sus preguntas. Aquí vamos. Preguntas o reflexiones o aquellas cosas de las que quieren conversar. Bueno, ustedes saben que Ecosistema Arte Vida eh, es un espacio que tiene para mí em, tiene una importancia muy grande. Realmente estoy sumamente contenta de hacer esto día a día. Se está grabando, ¿no? Sí, por las dudas digo esto, porque no quiero tener sorpresas después. ¿Ven ustedes que se está grabando? Sí, se está grabando. Ok, gracias, Gise. Em, para mí es sumamente importante, después de tantísimos años de trabajar con artistas, muchas veces a veces uno es llevado por la corriente, ¿no? Y uno va avanzando en esto de acompañar o de generar proyectos o o de la vida misma, ¿no? Vieron que uno vive día a día con el corre-corre, como dicen en Colombia, que me encanta, y uno va yendo. Y fluye, y es lindo, y bueno, y tengo soy sumamente agradecida de haber vivido toda mi vida del arte, realmente, y lo que empecé a entender hace ya varios años es que acompañar artistas en el proceso creativo lo hago desde un lugar absolutamente eh, único porque es el mío, no porque no haya otra persona que lo haga, pero empecé a reconocerlo, empecé a reconocer la forma, ¿no? En que de alguna manera acompaño a los artistas. Y yo acompaño a los artistas desde lo de adentro, ¿no? Desde eso que está dentro del artista mismo. Realmente a mí me interesa el artista como fuente, como co-creador, ¿no? Como ese hombre, esa mujer, ese ser creador que tiene esa posibilidad de decir y de contar y de transmitir aquellas cosas que le pasan en la vida. Por eso para mí es tan importante esto del arte y la vida como casi como una misma cosa. Y darme cuenta de eso que me resulta tan interesante y tan importante es esto, ¿no? Es esto que es ocuparme de lo que les pasa a ustedes, porque es lo que me pasa a mí también como artista, y entiendo que trabajando desde ese lugar, desde ese adentro, desde esa profundidad, eso se refleja sin dudas en la obra. Y la obra es una parte de ustedes mismos, ¿no? Entonces, cuanto más sepa cada uno de sí, cuanto más se abra, cuanto más se nutra, cuanto más enfocado esté, cuanto más claro tenga el panorama, cuanto más coherente esté cada uno, eh, mejor va a ser ese poder ponerse en la obra, esa huella, esa marca, esa impronta que cada uno va dejando en la historia del mundo, porque la realidad es esa, ¿no? Como que los artistas vamos dejando una huellita a cada uno de lo que está pasando hoy.
Y cuando uno lo piensa, nos parece, uy, qué grandilocuente o qué ampuloso. Y no lo es, porque realmente cada uno de nosotros deja una marca distinta y única, y por eso es tan importante hacerse responsable de lo que uno hace. Y siempre pensamos que somos artistas porque nos gusta pintar, porque nos hace felices, porque sí. Pero la realidad es que ser artistas viene con un compromiso que tiene que ver con esto, ¿no? Con dejar esa impronta, esa marca para los que nos siguen y para el mundo, todo en general. O sea, nosotros somos como una especie de canal de, que tenemos la posibilidad de contar y de transmitir todo lo que está ocurriendo hoy. Por eso es interesante ver cómo cuando uno está en un grupo, no está solo, empezar a ver cómo cada uno de los artistas tiene una mirada diferente, y es lo que refleja en lo que hace. Y eso se refleja en las materialidades, en las formas de hacer, en la técnica que le interesa, en el tema del cual se ocupa. Entonces, cuando empieza uno a observar todo eso con más claridad, empieza a entender que cada uno de nosotros tiene un propósito con el arte. Y eso es a lo que vamos, eso es a lo que vamos. Y eso es lo más importante. Después viene toda la otra parte que tiene que ver con la profesionalización del artista, pero primero está lo primero es nutrir al artista, es encontrar ese qué decir, esa voz propia, eso que nos cuesta a veces tanto, pero que es lo más importante. Y eso, la única forma de conseguirlo, de encontrarlo, es conociéndonos, sabiendo quiénes somos. Y hay muchas veces nos cuesta mucho, mucho conocernos, ¿no? Por eso uno puede decir, bueno, pero yo me psicoanalizo, pero yo hago esto, yo hago lo otro, hago terapias. Todas esas son buenísimas, pero todo es buenísimo, pero uno tiene que estar con uno y realmente saber qué necesidades tiene y qué cosas puedo y tengo para decir y qué es lo que realmente me está, como ahora es la palabra esta que se dice tanto, me interpela, me pregunta, me cuestiona para poder decirlo en mi obra. Así que vamos a arrancar, a poner primera. Estas son las preguntas tal cual las mandaron ustedes, ¿eh? Y lo que hizo Vicky fue como reunirlas bajo temáticas. Y es un trabajito muy interesante que es, bueno, ella entonces estas dos preguntas las reunió bajo el concepto de la idea y la materialización de la obra. Ah, Vicky, ¿no? Saluda a la gente para que te vea quién sos. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Ahí está, pues ya ahora te conocen, así nos ven la cara. Em, ¿Por qué si me encanta tener ideas perfectas, siento la necesidad de crear un objeto artístico sabiendo que en ese proceso voy a perder el rumbo parcial o totalmente? Bueno, acá hay como en esta pregunta, yo lo que no sé de quién es y cada uno, no importa, porque en realidad cada pregunta responde un poquitito a todos. Eso es lo interesante. Es una conversación, ¿por qué? Porque cuando responda a una pregunta que es de una persona en particular, de alguna manera va a tocar alguna arista de todos. Cuando uno tiene una idea, la idea es perfecta, siempre es perfecta, porque es una idea. Porque la idea no tiene forma, la idea no tiene tamaño, no tiene nombre a veces. Uno tiene una idea y por supuesto que esto que está diciendo acá, que después uno pierde el rumbo porque la idea es el comienzo del proceso creativo. Entonces, esa idea hay que bajarla, yo digo, hay que bajarla ¿vieron que está volando por acá arriba? La tenemos. Uno tiene ideas cuando, y esto cada uno se va a sentir identificado, cuando estoy caminando, cuando me estoy bañando, cuando recién me despierto, cuando me estoy por dormir, cuando estoy cocinando, ¿vieron? Cuando de repente estoy manejando, a mí me pasa, estoy manejando y, uff, una idea. Pero esas ideas, ese es el comienzo del proceso creativo. Entonces, por eso yo siempre digo, las ideas están dando vueltas por acá arriba, ¿no? Como, uff, están ahí, vuelan como pajaritos. Tenés pajaritos en la cabeza, sí, son las ideas. Son las ideas que nos dan vuelta. Entonces, la idea, primer punto de la idea es que hay que tomar esa idea e imaginarla, ¿no? Imaginarla, ponerle una imagen, ponerle una forma, ponerle colores. Es como, si no puedo hacer otra cosa más que eso, empezar a procesar esa idea que tengo. Una vez que la imagino, después apenas puedo, le pongo voz. O sea, la escribo, se la cuento a alguien, agarro el teléfono y la grabo, ¿no? Y aunque les parezca mentira,
todo eso va bajando esa idea a la realidad. Porque la idea siempre es perfecta, porque lo perfecto es algo que no existe. Cuando existe, nunca responde a esa idea que yo tenía, porque va a ser diferente. Porque uno ¿qué pasa? Uno le mete emoción a una idea y se emociona, nos emocionamos tan fácilmente porque pensamos, vemos esa idea que tenemos, la vemos, que la terminamos y que nos ganamos el premio de no sé qué, y que la mandamos, la vendimos, está colgada en el MoMA. ¿Vieron las ideas? Eso es una idea. Es una idea. Cualquier cosa puedo imaginar. Obviamente que es frustrante, porque le meto toda la emoción a una idea que no existe, que es perfecta. Entonces, si yo no proceso la idea y empiezo a tomarlo con coherencia, coherencia es esto, unir el pensamiento con el corazón y ir equiparando, que no se me dispare ni el pensamiento ni se me dispare la emoción. Entonces, bien, como con coherencia. Entonces voy teniendo coherencia para sentir que esa idea me la imagino, le pongo nombre, se la cuento a alguien, la escribo, la grabo en un audio, me la mando por audio. Después me empiezo a emocionar cuando empiezo a pensar cómo la hago, entonces viene todo el tiempo de la gestación de la idea. Entonces empiezo a pensar, bueno, es de este color, de aquella material, voy a buscar de qué tamaño, en un lienzo, en aquello, en lo otro. Entonces empiezo a gestarla. Y gestar la idea, porque todavía sigue siendo una idea, gestar la idea puede llevar tiempo. Entonces, a veces no estamos preparados para esto que dice acá, para el proceso. El proceso muchas veces puede ser de un minuto o de meses o años. Una vez puede tener una obra guardada y de repente tomarla y seguir el proceso. Entonces, es esto que dice, voy a perder el rumbo. Y sí, a veces se pierde el rumbo y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos y animarnos a perder el rumbo, a cambiar, a tener un poco más de cintura para permitirnos cambiar, porque a veces el cambio es sumamente necesario, porque esa idea que les dije al principio era perfecta porque no existe. Lo que voy a hacer, aparte, todo lo que se me ocurra, hasta que llegue a la mano, hay un tiempo y hay un desarrollo que a veces la mano no está adiestrada para hacer lo que me imaginé, lo que pensé, lo que me vino, el pajarito me trajo. Entonces, si yo no me doy el permiso del cambio y sigo siendo tan rígido conmigo mismo, siempre voy a terminar frustrado o frustrada porque el rumbo va a cambiar siempre. Y la realidad es que a veces inclusive, ¿saben cómo cambia? Cambia partir de un accidente. Vieron que a veces uno está haciendo algo y de repente, uff, se me cayó y se me manchó, o se me robó la hoja, o se me agujereó porque puso mucha agua, o se me partió, o sin darme cuenta pasé el brazo. Esos accidentes que terminan siendo a veces maravillosos, vienen justamente a esto, a demostrarnos que el cambio es necesario y parte del proceso creativo. Muy, muy necesario, muy necesario. Es el que nos va a enseñar a tener esa posibilidad de desviarnos o de no ser tan rígidos o de enjuiciarnos todo el tiempo porque lo que logro con la mano no es lo que me vino como idea. Entonces, primero y principal, las ideas acá. De lo que hay acá arriba, volando y sin ningún tipo de sostén en ninguna parte, a lo que salga, va a haber muchas diferencias. Entonces, decirles que esta pregunta es perfecta, pero realmente porque es el espejo de lo que sienten muchos artistas, porque no sienten que no logran lo que se imaginan, lo que piensan o esa idea que les vino, porque sí, hay un proceso y el proceso hace que las cosas cambien. Bien, no hacer para sostener la ilusión será una forma de no sufrir un posible fracaso. También muy interesante esta pregunta, porque a veces uno prefiere, ante todo esto que les conté recién, ¿no? A veces uno prefiere sostener esa ilusión de la idea, ¿no? La idea romántica de esa obra que me imaginé, y que tengo ahí dando vueltas por arriba mío, y, y no la hago porque me evito el fracaso, ¿no? Es una forma de no fracasar. Responde perfectamente al anterior. Es una forma. No hago, no fracaso. Entonces, ténganlo en cuenta también para escuchar, ¿no? Para escuchar. Cuando muchas veces estamos parados
y a veces tenemos ideas, estamos ilusionados con que esa idea que tengo, algún día la voy a hacer, ¿no? Yo la idea de lo que pronto van a enterarse, falta poquito. Hace años que la tengo y fue una ilusión y bueno, y ahora cada vez, ¿no? Estoy más cerca de lograrlo. Y muchas veces es por eso, porque uno siente que quizás el miedo que tenemos de atravesar, ir a la realidad, eso nos frena para decir, bueno, me quedo con la ilusión que esto es maravilloso, pero mejor no lo hago. Me quedo con la ilusión. Pero no, nunca voy a saber qué pasa del otro lado, ¿sí? Es como el canal de parto, ¿no? Si no lo atraviesan, no nazco. La vida está del otro lado del canal. Hay que pasar el canal de parto. O sea, sí o sí, y hay que ir a vivir. Hay que vivir, la vida tiene de todo, momentos lindos, momentos malos, pero bueno, yo no la cambio, ¿no? Prefiero estar viva y hacer todo lo que venga. Equivocarme y tener la posibilidad de seguir haciendo. Somos artistas, somos creadores, co-creadores porque hay un creador mayor, que puede ser el Dios, el universo, cada uno lo que sienta, y somos co-creadores de una nueva realidad. Es muy importante eso, o sea, yo no sé si lo pensaron con esta, pero cuando uno lo piensa, ¿no? Cuando uno hace algo, así sea un dibujo en un papel, ese dibujo no estaba antes. ¿No? O quien escribe un cuento, o quien escribe una poesía, o quien escribe una canción y une esos acordes, quien hace una película, quien hace el dibujo y un proyecto para hacer un edificio. O sea, esas cosas no existían. Hay un creador que tiene esa creatividad y esa idea previa que transita y logra materializar esa idea y eso aparece, es una creación, es hermoso. Entonces, digo, cuando uno lo piensa desde ese lugar, es muy lindo sentir esa posibilidad que tenemos. Por supuesto que hay que atravesar el canal de parto, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Bueno, ya que viene, ya nos ponemos, esto anterior pertenece más al proceso que a mí me encanta. Eso también, por supuesto, es parte de por qué estamos aquí, ¿no? Estamos acá, como yo digo, para aclarar. Mi nombre es Carla y cuando si yo lo decodifico, está dentro de Carla, está Clara, aclara. Entonces, siempre entendí que veo como mi propósito, aclarar, ¿no? Poder aclarar, poder llevar claridad, ser una luz para poder para poder ver cosas que a veces nos quedan ocultas. Porque, ¿por qué les digo esto? Porque hay muchas cosas del mundo del arte que no nos enseñaron. ¿Por qué no nos enseñaron? Porque en la universidad, quienes estudiaron arte, no hay materias que enseñen estas cosas, ahora un poco más, pero en los talleres uno habitualmente va a aprender una técnica, ¿no? Entonces uno está en el mundo siempre de la creación. Y cuando quieres salir del taller, como digo yo siempre, quieres sacar la obra del taller, empiezan a aparecer estos temas que uno no sabe cómo resolverlos. Realmente uno no sabe porque no tenemos idea. Y la verdad es que es así, no hay idea de cómo se hace. Entonces, ¿cómo gestionar una obra cuando el material empieza a proponer otros caminos? Eso sería cómo hacer una obra, ¿no? Cuando a veces las materialidades hoy en el arte contemporáneo es tan maravilloso que uno puede hacer obra ya no solo con óleo, con acrílico, con lápices de colores o con acuarela, sino que uno puede hacer una obra de arte con cosas que encuentro en la calle, con lo que a cada uno se le ocurra. Entonces, empieza esto, es como, ¿cómo gestiono ese momento, ¿no? De cuando me empieza a aparecer ganas de hacer una obra con un pedazo de algo que encontré y le tengo que sumar aquello y lo quiero construir como una... Y siento que de alguna manera eso no encaja en ninguna disciplina de las conocidas. Y bueno, decirles simplemente que bienvenidos al arte contemporáneo, porque la verdad es que hoy en el arte contemporáneo tenemos, en el arte que nos toca, no es el contemporáneo que es de otros, es de todos los que convivimos y cohabitamos este tiempo, nos toca esto, que es la libertad absoluta de usar todos los materiales que queremos, todas las disciplinas que queremos ya. No está en la disciplina, el artista ya no es dibujante,
toda la vida, pintor toda la vida, grabador toda la vida, o sí, también puede ser que lo sea, nadie dice que no, pero uno puede tener la necesidad en algún momento de ser grabadora, yo soy grabadora de origen, digo yo, pero después a lo largo de mi carrera fui desarrollando otras técnicas y utilizando otros materiales que me proponían como una mayor claridad o una mayor una mejor forma de decir lo que quería decir. Entonces, está en escuchar eso que quiero decir, cómo se dice mejor, ¿no? Cómo lo va a escuchar mejor el espectador, porque entra en juego también el espectador. ¿Qué pasa con el espectador con lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo convivir con los cambios que aparecen durante el proceso sin perder claridad? Bueno, esto es un poco como lo que dijimos antes, ¿no? ¿Cómo convivir con los cambios? Eso es lo que digo, ser permeable, ser como el bambú. Vieron que el bambú el viento no lo quiebra, ¿no? Uno se dobla y no se quiebra. Entonces, es justamente conviviendo con los cambios no vamos a perder claridad. La claridad se pierde cuando uno pone rígido frente al cambio. Y el cambio es algo que va a ser permanente en la carrera de un artista, porque estamos creando, entonces todo el tiempo va a haber cambios, cambios de temas, cambios de materiales, cambios de tiempos de colores que nos interesen más o menos, cambios de tamaños. Hay momentos en que hacemos cosas pequeñas y momentos en que queremos hacer cosas más grandes. Entonces todo esto es algo que convivir con el cambio, como lo dije al principio, a mí me parece muy saludable, porque es una forma también de amigarse. Un artista no puede hacer siempre lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Picasso firmaba las obras con hora muchas veces, porque él decía que no era el mismo a la mañana que a la noche, entonces, que a la tarde. Entonces, que él necesitaba dejar la evidencia de que a qué hora había hecho una obra, ¿no? En qué momento del día, en qué momento de la vida, porque es realmente diferente. Si a uno le pasa algo durante el día, que está más triste o más contento o más cansado, hay diferencias en la línea, por ejemplo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando uno escribe, ¿no se dan cuenta que la letra cambia durante el día según según lo que con qué escribamos? Entonces, si uno tiene un cambio en la en la caligrafía personal, ¿cómo no va a haber un cambio en la obra? Si estamos más contentos, hasta inclusive podemos llegar a usar otros colores y tenemos que permitirnos eso. Tenemos que empezar a reconocer que somos, que los cambios de la vida nos cambian también en el momento de hacer y que y que es beneficioso en realidad y habla más de nosotros si empezamos a fluir con lo que nos está ocurriendo. Entonces, ¿por qué? Porque la obra va a ser mucho más de uno si uno le puede aportar esa emoción del momento, esa, esa situación que estamos viviendo. Hay muchas obras famosas o sea, el Guernica, cuando Picasso lo pintó, estaba en la guerra. O sea, cuando uno se para frente al Guernica, quien haya podido pararse, yo pude pararme frente al Guernica y es real, o sea, es blanco y negro. O sea, no hay otra cosa, no hay color, es dramático. Y obviamente él estaba en guerra. Entonces, las obras son el reflejo y cargan la energía que uno tenga en el momento que uno la haga. Eso es cuando se habla del aura de las obras. Para mí el aura es eso, es como la energía, el estilo, la claridad con la que uno puede fluir según el momento que está viviendo. ¿Cómo saber cuando una obra está terminada? Ah, gran tema. Gran tema. Creo que eso no tiene mucha respuesta. No se sabe. ¿Vieron? A veces, ¿saben cuándo se sabe? Cuando uno se pasa, cuando uno se pasa. ¿Viste? Yo digo, pues, esto uno se pasa y dice, ah, esto no lo tendría que haber hecho. Porque es muy difícil saber cuándo está terminada. Yo, por ejemplo, tengo hago algo que no es una ley, ¿no? Es algo personal, pero a mí me encanta abrir obras, sacar obras de mis carpetas de hace 30 años y de repente volver a imprimirlas encima, con otras cosas, porque siento lo hago como un paso, como la marca del paso del tiempo, ¿no? Como una transformación y me resulta
hasta como que las pongo en la actualidad, no a todas las obras. O sea, esta obra que tengo atrás mío nunca la tocaría. Pero bueno, a otras sí, o con otras obras lo he hecho. Entonces, a veces la firmo poniendo que la empecé en el 96 y que la terminé en el 2017, 18 o cuando sea. Entonces, como que hubo un proceso de tantos años. Entonces, por eso es difícil decir cuando uno está terminada, porque es algo que a veces se siente, ¿no? A veces uno siente, bueno, listo. Y a veces uno no lo siente. Yo lo que recomiendo en esos casos es separar. Si uno no está seguro, lo mejor es dejarla en un lugar que la vea habitualmente, pero no tocarla. Porque si no puede pasar esto que les dije antes, que uno se pasa de rosca, ¿no? La pasa y ahí sí no hay vuelta atrás. Entonces lo mejor es observarla montada en una pared, donde uno la pueda ver cuando camina, cuando transita, sacarla del taller y dejarla un tiempo como descansar. Porque a veces disfrutamos tanto el proceso que nos cuesta pasar a las siguientes etapas de la obra. Bueno, el proceso es todo, les digo, se los decía al principio, ¿no? El proceso es desde la idea hasta la circulación de la obra. Yo no lo termino en la materialización porque para mí el proceso continúa cuando el artista pone su obra en contacto con el espectador, que es un momento súper importante y necesario para poder realmente completar el proceso y empezar otra obra. O sea, la obra, ¿por qué uno realiza una obra? Porque esa obra trae un mensaje, trae un relato, trae algo que me está pasando y que, ¿para qué lo hago? ¿Para mí? No, lo hago para que alguien, un espectador, la vea, reciba esa cuestión y le abra otra pregunta o le cuestione algo de lo que está ocurriendo. Entonces, esa obra tiene una finalidad, tiene un propósito que es encontrarse con un espectador. Cuando eso no ocurre, hay algo que no cierra nunca, queda siempre abierto y tenemos miles de obras adentro de la casa, adentro del taller, que están ahí haciendo como un ruido que no nos permiten, a veces no nos permiten el cambio, a veces no nos permiten volver a empezar. Entonces, es muy importante cerrar para volver a abrir, ¿no? Para que estos cambios que estamos hablando se puedan proceder y que de alguna manera esas ideas nuevas tengan lugar donde anclarse. Entonces, es como cerrar los procesos es muy importante. Em, Disfrutemos el proceso que sigue, o sea, hagamos el otro. O sea, si realmente la obra no termina en la materialización, empecemos a disfrutar de poner esa obra en movimiento, les diría yo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, si esta obra la tengo terminada, lo que puedo hacer es comenzar a pensar qué hago con esta obra. Tal concurso, tal galería que hay una convocatoria, presentarme para una residencia, armar un dossier, o sea, todo lo que viene después de eso, que que tiene que ver con la gestión de obra, ¿no? Con la gestión o con la profesionalización. Entonces, esa obra, ponerla a circular. Cuando pongo la obra a circular, ya tengo lugar para una nueva. Entonces ahí ya empiezo a cambiar el momento del proceso, pero el proceso continúa. Siempre estamos en proceso. Igual, por eso yo doy un programa anual que se llama Habitar el proceso, porque para mí uno habita el proceso permanentemente. Uno está siempre en proceso, no hay forma de no estarlo. Porque uno siempre tiene una idea nueva, entonces hay que anotarla para que no se me olvide, o no sé qué, o estoy hablando de algo y agarro una obra y la se continúo. Entonces uno vive en proceso. Entonces, hasta inclusive cuando uno está en esos diques, yo los llamo diques o lagunas o tiempos de silencio, para mí son súper importantes. ¿Por qué? Porque son momentos en los que uno toma nuevamente aire para volver al movimiento. Y realmente son súper importantes, súper importantes. Son esos momentos que nos vuelven al vacío, al punto cero. Y eso es parte del proceso también. ¿Por qué podemos enamorarnos más del boceto o del inacabado que de la obra terminada? Y un poco por lo que, por lo que les decía antes. Yo les diría algo más todavía. Para mí el boceto ya es una obra, ¿no? O sea, hacer un boceto para después hacerlo obra estaría copiándome a mí misma.
Yo siempre lo entendí desde ese lugar, ¿no? Cuando en la Escuela de Bellas Artes me decían que había que hacer un boceto para hacer un grabado, y yo digo, pero si yo hago un boceto para hacer un grabado, no hago un grabado, hago un dibujo y hago un grabado. Bueno, siempre la rebeldía me fue mi, un poco fui de la mano de la rebeldía, pero la realidad es que siempre lo entendí de esa manera. Dije, pero ¿cómo voy a hacer un boceto para después pasarlo a una chapa? Si hago un dibujo y hago un grabado es diferente, porque cuando yo estoy dibujando una chapa, una piedra o una madera, es diferente la materialidad, es diferente la técnica, no va a ser nunca igual al boceto. O sea, va a ser totalmente diferente. Voy a tener la misma frustración que cuando hablábamos hoy de la idea, porque el boceto va a ser un dibujo y lo que yo haga después va a ser otra cosa. Entonces los bocetos tengo que entenderlos como, les diría, como algo, como eso, como una idea, como una primera bajada a tierra de la idea. Pero enamorarnos, ¿saben por qué nos enamoramos? Es por lo que les dije al principio, porque le estamos poniendo emoción a la idea. Enamorarse del boceto es ponerle emoción a la idea. Ahí yo creo que ahí, me parece que ahí podemos llegar a entender por qué nos enamoramos de lo inacabado. Nos enamoramos de lo inacabado porque eso es perfecto, es ideal, y lo ideal no existe. Entonces le estamos poniendo emoción al boceto o a lo inacabado. Pero a eso inacabado le falta todo el proceso para que sea algo. Entonces nos estamos enamorando de algo que no existe. ¿Sí? Es como enamorarse del príncipe azul, ¿no? Entonces nos enamoramos de alguien que siempre nos va a traer una frustración, porque no existe. Entonces es de cuento de hadas. Eh, Tiene que ver un poco, ¿saben con qué? Con el romanticismo del arte, ¿no? El romanticismo del arte es esta cosa, bueno, ay, tengo una idea, me enamoro de la idea, me regocijo en la idea, y ahí estoy en la idea, y bueno, bueno, en definitiva termina siendo un charco que me hundo, en el que me hundo porque no termino haciendo de repente una parálisis, pues no hago nada, porque estoy tan fascinada con esa idea que termino siendo comido por la idea misma, ¿sí? Sin avanzar. Entonces, eso es un punto del que les diría hay que poder salir, ¿no? Salir. La idea es una idea. Determinación, determinación y coherencia. Determinación para decir, idea, ok, sí, te anoto. Hago el boceto, ok, sí, pero sos una idea. Todavía no sos una obra. Entonces, que quede en esa instancia. Entonces, empezar como a nominar, ¿vieron? A nombrar las cosas por su nombre, las cosas por su nombre. Y eso es importante, cada cosa con su nombre. Una idea es una idea, un boceto es un boceto, una obra es una obra. Y si el boceto me gusta mucho, será una obra también. Entonces, o sea, tengo que animarme a ponerle el nombre de obra y lo mando a marcar. Entonces, eso sería la forma de si realmente siento que el boceto tiene una categoría de obra, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser una obra. Lo inacabado también puede ser una obra. ¿Por qué no? Pero me tengo que arriesgar. Tengo que perder el miedo a decir, esto es una línea sutil en una hoja. A mí yo siento que esto acá estoy poniendo algo que siento, algo que me pasa, algo que percibo de mi vida, lo inacabado. Hermoso como tema, lo inacabado. Bueno, entonces será una obra, a lo mejor nace una serie. Vieron a veces también eso, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué me está pasando? Que los bocetos o lo inacabado me interesan más que las pinturas que avanzo y siento que están sobadas, ¿no? Como pasadas de rosca. Bueno, a lo mejor es que en lo primero está mi impronta y en lo último está la pura técnica que fui aprendiendo y se la fui cargando. Voz interior e identidad. ¿Cómo encontrar esa voz interior? Bueno, un poco es como vinimos charlando hasta recién, la voz propia, lo que yo llamo voz propia, tiene que ver con conocernos, ¿no? Con esa indagación que toca hacer para saber qué es lo que esos cajoncitos, ¿vieron? Es como si uno tuviera cajoncitos y los va abriendo, ¿no? Uno va encontrando las llaves y va abriendo el cajoncito, lo abre y va encontrando sus propias cosas internas que tenemos tan adentro que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces empezamos a descubrir, mira vos, por eso a mí me interesa esto del color plateado,
Y es porque en mi casa, cuando era chica, había un montón de marcos. Bueno, y cuando uno empieza a indagar realmente, nada es porque sí. Nada es porque sí. Es porque algo une eso a algo personal profundo. Pero para eso hay que empezar como a desarmar, a desarmar, a mirar las obras y leerlas, descubrirlas, entenderlas es entendernos. Mirar una obra y empezar a decir, mira, yo acá usé tal cosa y esto, claro, ahora que lo miro como si yo fuera un espectador, ya no soy la artista creadora, soy un espectador mirando mi propia obra. Y no le pido a mi marido, ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a nadie, o sea, no, uno, porque los que vengan de afuera van, si son cercanos, lo que puedan decir no es a veces muy, muy apropiado, o como que no nos va a aportar a la voz propia, porque la voz propia es la de uno. Entonces, uno tiene que reconocerse, y a veces es lo que más cuesta, es reconocerse uno mismo. ¿Cómo reconocernos en los cambios y seguir siendo leídos y sentidos como artistas? Bueno, acá hay que descubrir el hilo conductor. En esto yo siempre les comento de hacer un ejercicio que es una línea de tiempo, una línea de arte-vida, ¿no? Donde uno vaya marcando años desde siempre y ahí, una vez que los pone, por 5 años, o cada 5 años, cada 8 años, o por año si quieren, y uno ir anotando las cosas que se acuerda de la vida, cosas importantes y cosas del arte. Y ahí van a empezar de alguna manera a linkear qué me pasó y qué estaba haciendo. Entonces, de repente, me pasó tal cosa y me anoté en un taller. Y uno empieza a decir, ay, después que me anoté en el taller, cambié tal cosa, me agregó tal otra, o hice no sé qué, o conocí a tal mentor o mentora, o hablé, o fui a una charla, cualquier cosa puede ser, ¿eh? Vi la película tal que a partir de ese momento me disparó tal otra cosa. O hice un viaje o hice una, no sé, empecé a meditar. No, no quiero dar ejemplos porque todos son ejemplos, los propios, o sea, cada uno tiene sus ejemplos. Tuve un hijo, tuve una hija, me casé, me divorcié, me quedé viuda, murió mamá, papá, no sé, algo, ¿no? Tuve un accidente, me operaron, cosas buenas y cosas malas. Todas son marcas. Y si ustedes empiezan en esa línea a poner qué estaban haciendo con la obra, van a ver que van a empezar a determinar, a armar casi como una biografía sin darse cuenta. Eso es muy interesante. Y cómo esto los va a conocer, les va a ayudar a reconocer que los cambios, si tienen un sentido, si tienen, están anudados a algo personal, uno puede tenerlos permanentemente, porque uno todo el tiempo está cambiando. ¿No? Eso es lo bueno, ¿no? Cambiar realmente todo el tiempo. Cambiar, no cambiar de ideas y de cosas todo el tiempo, pero sí a- hacernos amigos del cambio, como les dije al principio. ¿Cuáles son los elementos que construyen la identidad de un artista? Eso que lo hace único. Bueno, la voz propia. Para mí, la voz propia es fundamental. Es fundamental. La voz propia cómo uno la va descubriendo. La va descubriendo pues algo que pulsa, que, que de alguna manera late dentro de uno, que cuando uno empieza a mirar, hace como un recorrido por la obra de la vida, a través de la vida, empieza a reconocer esto, aquello, lo otro. Puede ser un tema, puede ser un color, puede ser un material, puede ser yo les puedo asegurar que si hacen este ejercicio, todos van a encontrar cosas que les dicten esa identidad, esa voz propia. En la búsqueda de la voz propia en mi obra literaria, ¿qué parte de mi pensamiento trato de suavizar o editar cuando escribo para no parecer demasiado raro, intenso, vulnerable y eso me impide descubrir mi propia voz? Ay, el pensamiento, esa es la cabecita, esa es la cabecita. Eso es lo que les decía antes. La cabeza es maravillosa porque, bueno, sirve para poner en función, como yo digo, bueno,
A ver, la cabeza hay momentos que cállate, cállate, que me desesperas, ¿no? Como que hay que pararla, pero después hay momentos en que, bueno, la cabeza sirve para ordenar, clasificar, poner, sacar, o sea, acordarse que el rojo y el amarillo sirve, sale naranja. O sea, las funciones, no les voy a contar yo las funciones que tiene la cabeza, ¿no? El pensamiento, el cerebro, pero, o sea, gracias al cerebro puedo mover la mano, que ya hay muchos, o sea, las funciones del cerebro son el cerebro. El problema son los pensamientos. Y el ruido el que tenemos adentro de la cabeza, porque los pensamientos son como una cosa en loop, ¿vieron? Así que van y vienen, que entran y salen. Yo, mi cabeza virginiana, ¿vieron? Es una especie de laberinto borgiano. Entonces les puedo asegurar que tengo una lucha permanente contra mi cabeza. Pero bueno, hay herramientas. Está la meditación, está la respiración, está la caminata. Hay que bajar el ruido cerebral y realmente educarla, ¿no? Educarla a que, bueno, cuando es momento de hablar, que hable, cuando es momento de callar, que calle. Y a veces tiene que la emoción no tener, no tener esto que dice acá, ¿no? Que me parece tan interesante, como, como el pensamiento le hace editar eh, la voz. O sea, es muy fuerte esto, ¿no? Es como que ejerce un juicio la cabeza, ¿no? El pensamiento le está así enjuiciando lo que quiere decir. Y es así, es lo que pasa. Es como un tamiz donde están todas nuestras están arraigadas miles de cosas, están arraigadas cosas que nos dijeron, cosas que nos enseñaron, cosas que traemos con nosotros mismos, cosas sociales, culturales. Entonces es un filtro. El filtro ese lo tenemos todo en la cabeza. Entonces vieron, es algo que se pone en acción y bueno, y no para hasta lograr su cometido. Entonces muchas veces hay que intentar, bueno, animarse, atravesarlo. Es un miedo también lo que pasa, ¿no? Y yo creo que también acá estamos hablando de atravesar el miedo, que el pensamiento no domine ese atravesamiento, porque qué maravilloso sería que esta escritura rara, intensa, vulnerable, yo la quiero leer. Yo quiero leer esa escritura, yo la quiero leer. A mí me tienta esa escritura rara, intensa y vulnerable, ¿no? Ahí hay mucho, pero evidentemente es como si es un frasco y le ponen tapa, ¿vieron? Y bueno, que no sea una olla a presión porque revienta, o sea, es eso. O sea, uno realmente como artista tiene que dejar salir todo eso que tiene adentro y ir encontrándole un lugar, sí, amorosamente con uno y bueno, y con los demás. Imagínense si Munch nos hubiese animado a pintar el grito, nos hubiésemos privado de ver ese grito que de alguna manera es el grito de tantos, ¿no? De tantas personas. Yo siento que realmente, gracias a que los artistas animaron al cambio, como se animó Duchamp a romper todas las reglas habidas y por haber, haciendo él el pintor, un pintor que podía pintar lo que quería, como lo quisiera hacer. Él mismo lo decía, puedo hacer lo que quiera, pero eso no me sirve porque lo sé hacer y lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor todavía. Pero quiero hacer algo distinto, diferente. Y se arriesgó y lo hizo. Y ni siquiera se enteró, pero fue, gracias a él, cambió la historia del arte, porque soltó todo y apareció el arte conceptual y apareció una forma de arte diferente. Pero fíjense cómo se tiene que animar a alguien a la fuerza interior que hay para, para poder ganarle a ese pensamiento. La emoción en el proceso creativo. ¿Cómo reconectar con la emoción de hacer algo nuevo? Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo reconecto con la emoción de hacer algo nuevo? Y eso es algo que suele pasar o que solemos preguntarnos cuando, cuando la emoción nos desaparece muchas veces, ¿no? Perdemos la emoción por por el hacer, porque tenemos como una especie de yo hay que despertar al artista, ¿no? A veces el artista se duerme unas siestas y perdemos esa emoción, esas ganas, esa pasión que nos da el hacer algo nuevo.
Y eso pasa porque muchas veces nos olvidamos de nutrir. Es como la alimentación. ¿Vieron cuando estamos comiendo mal y empezamos a sentir que no tenemos fuerza, que bueno, que no podemos entrenar como corresponde? O la alimentación es lo que le damos de comer a nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que nos nutre como seres humanos. Y si a un niño pequeño no se le da toda la alimentación que tiene que comer, no va a llegar al máximo de su desarrollo. Y nosotros como seres adultos también, ¿no? Cuánto se habla hoy de la nutrición, todo lo que se puede lograr. El artista también necesita ser nutrido. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Pensamos que nutrir es ir a un taller, estudiar no sé qué, historia del arte. Y es mucho más que eso. La nutrición tiene que ver con encontrarse con uno mismo, con empezar a encontrar en la vida cotidiana nuestra mayor nutrición. Sentir, sentir todo, sentir frío, calor, tristeza, alegría, eh, volvernos sensoriales, volver a despertar a nuestros sentidos, el olfato, el tacto, el- la observación, salir a caminar y observar en silencio. Eh, Esas son cosas absolutamente gratuitas y son los nutrientes mayores para un artista. Tomarse un café mirando, observando lo que pasa alrededor mío, oliendo el café, ¿no? Sintiendo lo que me está pasando, escribiendo, quizás bocetando algo, esos momentos, ir a ver una exposición, ir a charlar con otro artista amigo, llamar por teléfono a alguien con quien puedo hablar de arte, ver una película, ir a un recital, escuchar música, estar en silencio, leer. Todo esto se hace con uno mismo. Eso es lo que nutre a un artista, la vida interior, la vida interior, sabernos capaces, eh, atravesar el miedo. ¿Cómo influyen nuestras emociones a la hora de crear? Muchísimo, esto lo hablamos, muchísimo, pueden cambiar todo, pueden cambiar todo. Realmente empezar como a tomar conciencia, porque aparte de eso, ¿no? La conciencia es lo que despierta los sentidos. Cuando uno está consciente, está presente, está en el ahora, está acá, yo estoy acá, no estoy pensando en otra cosa más que en lo que, en la pregunta que ustedes me han dejado aquí y yo estoy metida dentro de esto y estoy acá. No estoy pensando qué voy a cocinar o qué voy a hacer mañana. Eh, Acá, estar presente. Estar presente es estar presente en contacto con la emoción, en contacto con el ahora, en contacto con el otro, en contacto con la escucha. Yo estoy escuchando las preguntas que ustedes hicieron y estoy sintiéndolas y estoy contestándolas desde lo que, como les dije antes, no las estudié, no las escribí, estoy conversando, estoy teniendo una conversación con ustedes, porque nada es cerrado. Quizás hoy lea esto y lo cuente de esta manera o converse de esta manera y quizás otro día, porque la emoción también a mí me puede ser distinta y puedo leerlo desde otro lado. Eso no les pasa, lo piensan, a veces no les pasa que ven algo y un día lo sienten de una manera y otro día lo sienten de otra manera. ¿Por qué? Porque uno está diferente. Entonces, darse ese lugar. La otra vez me pasó que tuve que dar una clase 2 veces en uno de los programas en mapa de expansión y la di 2 veces porque no se grabó la primera vez que la di. Entonces la di de nuevo. Y hubo artistas que vinieron los 2 días. Me decían, pero está diferente. Bueno, pero es que sí, yo soy la misma persona, pero además de estar hablando de lo mismo, de repente me vinieron otras historias, conté otros ejemplos. Bueno, es eso, ¿no? Es también permitirse esa posibilidad, que la emoción nos modifique, nos cambie. ¿Son un puntapié inicial para darle vida a nuestras obras, las emociones? Claro, por supuesto.
Por favor, si nosotros no nos dejamos atravesar por la emoción, ¿quién? ¿Quién? O sea, de eso vivimos, es nuestro combustible, la emoción. Sentimos todo más. Sentimos más la alegría, sentimos más la tristeza, nos tomamos todo a pecho, todo nos da ganas de llorar, todo nos da ganas de... Bueno, eso es ser artista, es tener todo a flor de piel, sentir, sentir. Y qué mejor que poder de una manera transferir ese sentir a la obra. Eso es es ideal, es como ahí tenemos realmente estamos en contacto con el arte puro, ¿no? El que sale de una manera pulsional desde adentro nuestro. Realmente llegar a eso es maravilloso. No todo es arte conceptual. El arte conceptual también es pues pulsional, pero el arte conceptual es algo que, bueno, viene desde otros lugares, pero también, o sea, de alguna manera uno tiene, en el momento que uno crea, está jugando. Uno está jugando como un niño, como una niña, jugando, jugando. Ahí no hay tiempo, no hay nada, uno está ahí, presente. Como los chicos están jugando, están jugando. De repente dejan de jugar y se van a hacer otra cosa. Pero cuando están jugando es como, vieron, están en en otro tiempo, ahí, no pasa otra cosa. O nuestras obras vuelven hacia nuestras emociones. Sí, van a volver cuando nosotros podamos leer esas emociones y esas obras y podamos de alguna manera retroalimentarnos, decir, mirá, en ese momento que me estaba pasando tal cosa, mirá, se ve en la pincelada, se ve en el color, se ve en la forma que elegí hacer. Eso es sumamente interesante. Cuando ustedes hagan el ejercicio este de leer sus propias obras, van a empezar a reconocerse de una manera muy especial. Los miedos. El miedo al fracaso aparece antes de empezar o cuando la obra empieza a existir. Yo creo que el miedo al fracaso es un miedo humano, ¿no? Ya ahí lo sacamos del artista. No lo sacamos, o sea, démosle permiso al artista de que esto lo compartimos con todos. El miedo al fracaso surge de la inseguridad, surge muchas veces del juicio del otro, ¿no? Entonces es el miedo es el miedo al miedo. O sea, después podemos poner el nombre que quieran, fracaso, lo que quieran, pero en realidad es miedo al miedo. Y el miedo al miedo puede ser paralizante, pero si yo logro activar lo que es atravesar el miedo, puede ser realmente maravilloso. Porque quien le gana al miedo es un puntapié que ni les cuento. Ese es como, ¿vieron? Golazo. Golazo de media cancha. Estamos todos post mundial. Golazo de media cancha. Es atravesar el miedo. Atrás del miedo hay un descubrimiento maravilloso. Donde a que lo que le tengan miedo, vayan ahí porque van a encontrar una parte de ustedes que va a ser maravillosa descubrirla. Entonces, realmente el miedo es una guía si uno sabe cómo avanzarla. Uno puede tener miedo a, no sé, hacer una obra grande, y no, pero yo como voy a hacer una obra grande, si nunca hice una obra grande, me va a salir mal, no va a quedar, bueno. O miedo a participar de un concurso, porque yo como voy a participar, si yo nunca participé y seguramente me va a ir mal, y bueno, me va a ir mal en ese concurso. A lo mejor la misma obra la mando a otro y termino ganándolo. Todo es subjetivo, es momentáneo, es circunstancial. Entonces, acá hay que animarse a jugar. Hay que animarse a jugar y a salir a la cancha. ¿Qué se pone realmente en juego cuando mostramos una obra? ¿Qué se pone en juego? Se pone en juego la obra, porque ya la obra no somos nosotros. Una vez que la obra, una vez que yo puedo mirar la obra desde afuera, ya la obra no es mía, ya no es mía, es del espectador, es del otro. Entonces pues ya está en contacto con la mirada del otro y ahí el cruce va a ser otra cosa. Es como realmente es una tranquilidad. En cuanto yo pueda duelar esa obra que ya terminé, salió de mí y la cuelgo en una pared, eh, pongo en juego mi ser artista, les diría. Mi ser artista, esa parte del proceso que es poner la obra al ojo, a la mirada del otro, a la mirada del otro. Para eso nace.
Para eso nace una obra, para eso todo el proceso creativo, para que la obra llegue al encuentro con el espectador. Si no, no tiene sentido. Las obras apiladas en el taller no tuvieron, no están cerradas. Esas son obras que no están terminadas, no están cerradas. ¿Cómo convivir con la incertidumbre sin dejar de crear? ¿Cómo convivir con la incertidumbre sin dejar de crear? La incertidumbre es la vida misma, porque la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir algún día. El resto no sabemos nada. No sabemos nada, no sabemos qué va a pasar dentro de 10 minutos, no sabemos, no sabemos. Entonces, la única certeza que tenemos los artistas es que podemos crear una realidad. Y eso es casi, casi una locura, ¿no? Eh, es maravilloso. Poder crear, poder inventar, poder hacer algo que no existía. Entonces, de alguna manera vamos paleando esa incertidumbre permanente que son las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? Porque todas esas preguntas que no tienen respuesta. La incertidumbre no tiene respuesta. No hay nadie que le pueda responder esas preguntas sin respuestas. Entonces, ¿cómo convivir con la incertidumbre? Viviendo, ¿no? Y crear va a ser un ánimo a esa incertidumbre cotidiana. Es como una posibilidad de... El arte es una pregunta, es una gran pregunta, una gran cuestión. Entonces, tenemos esa posibilidad de sublimar esas preguntas que nos atraviesan en una obra todo el tiempo. Entonces, esa incertidumbre que nos habita, de alguna manera la podemos poner en algún lugar. Y eso va a ser también una pregunta para el espectador. Y así continúa la cadena. El acompañamiento. Bueno, yo, la verdad es que siento que a mí no me gusta la palabra curador, ¿no? Ni curador, ni curadora, me parece que no, acá no hay enfermos, ni clínicas, entonces, parece que los artistas tienen que estar internados, clínicas, curadores, comisarios, bueno, cosas, unas figuras horribles han elegido en el mundo del arte contemporáneo para describir la figura del acompañante. Eh, yo llamo acompañante porque para mí es como que uno va a la par y como que yo hago un acompañamiento, por lo menos el que me toca a mí, el que yo realizo, que tiene que ver con el otro, ¿no? Y el otro es siempre diferente. Entonces no hay un único acompañamiento, hay muchos acompañamientos diversos. Hay alguno que se puede reunir dentro de un programa o seminario o masterclass, lo que fuera, o acá una charla, un conversatorio. Pero acompañar es una figura de alguien que, que está dispuesto a escuchar esa voz que está latiendo dentro del otro y, y acompañar desde ahí, ¿no? Desde esa voz que escucha, que uno porque uno está entrenado, o sea que tengo un entrenamiento, puedo escuchar esa voz que late, que pulsa, que quiere, que pide pista, ¿no? Que quiere salir, que quiere reflejarse en la obra. ¿Qué lugar ocupa una persona que acompaña el proceso creativo de un artista? Eso, para mí es fundamental escuchar, acompañar desde la escucha y desde la palabra, más que nada, desde la palabra y desde el artista. O sea, a mí me parece que acompañar desde la clínica de obra es un lugar un poco como vacío, como distante, como, como superficial. Porque la obra es el resultante de un proceso que atraviesa al artista. Entonces, si yo no conozco al artista, ¿cómo puedo hablar de una obra? Eso es algo que a mí me hace ruido y siempre, por eso decido y elijo, no decido y elijo, porque decidir y elegir van acompañados. Decido y elijo acompañar a los artistas desde sus procesos personales, desde las cosas que les pasan a los artistas, que sienten, que piensan, que, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo encontrar su mejor versión? ¿Cómo crecer?
cómo crecer, cómo expandirse, cómo lograr salir del taller, cómo despertarse, cómo habitar el proceso sin miedos. Em, yo acompaño a artistas, a mí me interesa eso, me interesa ese proceso, es un proceso también. Cuando un acompañamiento potencia el proceso y cuando puede limitarlo. Para mí lo puede limitar cuando hay un acompañante, un curador, una curadora que limita la mirada a la obra solamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces queda mucho, el tintero queda lleno, no se abrió. Entonces, para mí hay que sentarse y hay que charlar y hay que hablar, hay que escribir, hay que ejercitar, hay que entrenar mucho y hay mucho trabajo por hacer para poder acompañar a un artista a que se descubra, para que se conozca, a que se permita sentirse artista además, que muchas veces es una de las cosas que ocurre, ¿no? Que no se sienten. La transformación del artista. ¿Cómo seguir creciendo sin perder la esencia? Eso es divino. Es como mantener vivo al niño, ¿no? Eso me parece una pregunta preciosa. Eh, y sí, se crece no enamorándose de la obra, sino siendo fiel a uno mismo, ¿no? Cuando uno empieza a sentir con claridad la voz propia y el saber lo que me reconozco, de qué manera me reconozco en la obra, no se pierde la esencia, no se pierde, cambia y me hago amiga del cambio y de alguna manera eso empieza a cambiar y nunca va a perder la esencia, porque la esencia está dentro mío, entonces no la voy a perder. En tanto, no me enamore de una obra, porque por ejemplo a veces puede pasar que un artista gana un premio importante y a veces suele ser, si no está muy seguro de lo que quiere decir y no está seguro de su voz y lo que quiere lograr, del propósito de ser artista, puede no perder la esencia, pero confundirse, ¿vieron? A veces un gran premio, una gran venta, un gran reconocimiento, si uno no está preparado, puede a veces ser algo que tire para atrás al artista porque por supuesto, es algo muy importante y que si uno no puede detener la carrera, detenerlo en esa forma de decir, en esa técnica, en esa disciplina, en esa forma de obra. Entonces, el trabajo tiene que ser, por eso les digo, el trabajo es interior, todo el tiempo es trabajar con uno, porque si uno trabaja con uno, lo de afuera, y uno cambia, y lo de afuera también cambia. ¿Es posible cambiar profundamente y que la obra siga así? Totalmente. Y a veces no, y también, o sea, pero acá lo que importa es que uno reconozca sus propios cambios y que la obra sea fiel a los cambios personales. Eso es lo que importa. Porque alguien que cambió y quiere y sigue manteniendo su forma de obra o su estilo de obra de antes de haber cambiado, está forzado para toda la vida. O sea, ahí sí que hay una frustración enorme, porque no va a ser nunca no se va a hacer sentir nunca reflejado en la obra. Entonces, uno como persona todo el tiempo está cambiando. Y si a veces el cambio es tan grande que necesita eh, cambiar un montón lo que está diciendo, lo que está haciendo, y bueno, tiene que ser, porque es lo que a veces en la vida nos pasan cambios enormes, ¿no? Qué sé yo, cambios de un país, me tengo que ir a vivir a otro país, la gente que tuvo que vivir un terremoto en Venezuela, no tienen más casa, perdieron una familia. Ante ese cambio, ¿ustedes sienten que si alguien es artista, no se va a ver eso reflejado en la obra? Se desmorona, se cae, se rompe la vida y la obra va a seguir siendo un paisajito precioso. Yo creo que no. Yo creo que si no logra demostrar el terremoto, lo puse como un ejemplo, ¿no? El terremoto interior en la obra, hay algo que no está conectado con lo que está ocurriendo. Es lo mismo que le pasa en la vida a una persona cuando dice, pero ¿qué le pasa? Le pasó tal cosa y no se le nota, ¿viste? Y bueno, son gente que no pueden asumir el cambio y se muestran impecables y perfectos. Después un día, ¿viste? Se enfermó, no sé qué, le pasó tal otra cosa. Bueno, es eso, ¿no? Es decir, dejarse atravesar por la vida para de alguna manera mostrarlo y demostrarlo en la obra. ¿Qué pasa cuando sentimos que ya no somos el artista que éramos hace unos años? Son etapas.
Yo, por ejemplo, tengo una década del 90, 2000 muy activa, con grandes resultados a nivel artístico en concursos y ventas y participaciones. Y después mi vida cambió. Cambió porque me dediqué a acompañar artistas, a, a ocuparme de la circulación de la obra, a gestionar toda esa parte que me resultó, me empezó a ser como muy interesante. Y entonces, primero me enojé conmigo, porque yo decía, no tengo tiempo para mí, no puedo, ahora no puedo hacer nada. O sea, como que estaba haciendo lo que quería, pero al mismo tiempo había una parte mía que se enojaba porque no estaba haciendo, no podía producir o crear al mismo ritmo que estaba haciéndolo antes. Entonces, bueno, crecí, porque vieron que crecer también está bueno, y entendí que esto también es arte, pero yo lo hago desde mi creatividad más profunda. Entonces, cuando tengo ganas, produzco obra, hago obra, y cuando no, me siento absolutamente creativa y artista charlando con ustedes en este momento. Lo hago desde el artista, no lo hago desde ningún otro lugar. O sea, siento que estoy en este momento develándome para poder entregarle a ustedes herramientas para que ustedes también se puedan develar. Entonces, cada día es un poco más, cada vez siento que es más profundo y que de alguna manera uno nunca es el mismo que hace unos años. Entonces, esto va cambiando, no quita que dentro de 10 años vuelva a ser la artista, no sé, me dedique a hacer arte solamente, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, es parte de la vida, ¿no? Y es lindo también entregarse a esos cambios. Circulación de la obra. ¿Cuáles son los movimientos necesarios? Los movimientos necesarios. Bueno, primero salir del taller. ¿Vieron? Eso es como esta cosa que tenemos los artistas de hacer, 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 hacer en forma compulsiva, sin pensar en lo que viene después. Entonces ahí, un día, el día que se dan cuenta, ahí sí llega la frustración, el no saber qué hacer y ahora qué, para qué me pasa una vida haciendo obra y ahora a quién se la voy a dar, mis hijos no la van a querer, la voy a quemar. Yo he escuchado cada historia con esto que ni les cuento. Pero los movimientos necesarios es, para mí, lo mejor sería tener un ritmo permanente de donde no dejen afuera la circulación, ¿no? Donde la idea se transforme en, en obra, con todo el proceso que implica, se materialice y después venga el proceso de decir, bueno, ahora esta obra tiene que entrar en circulación, porque es muy necesario para el artista que la obra eh, esté en contacto con un espectador y que ustedes tengan una devolución, que la devolución puede ser entrar a un salón, ganarse un premio o que alguien que está viendo la obra en un momento venga y les diga tal, tal, tal y tal cosa. Entonces, esa instancia es imperdible, imposible de no hacerla. Entonces, creo que todo el tiempo tendríamos que estar como circulando y en movimiento de todas las etapas del proceso creativo. ¿De qué depende? Y depende de uno. Depende, por ejemplo, están acá. Acá hoy hubo 40 personas en un momento, bueno, en el ecosistema hay 400. Fíjense que de las 400 solamente 40 están acá. ¿Qué significa eso? Un 10%. Significa que un 10% está más comprometido con lograr un cambio, un movimiento o querer hacer algo más de lo que están haciendo. El resto está leyendo todos los días información, reflexiones y todo lo que envío, pero a veces hasta ni siquiera dejan una reacción. Entonces se mantienen en un lugar apartado, ¿no? Como de soledad, porque también da miedo todo esto, ¿no? Decir, bueno, ok, ahora yo me entero de todo esto, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿No? ¿Qué hago? Bueno, pueden tener ganas de empezar a moverse o pueden decir, no sé, se me pararon los pelos. Entonces, depende de uno, siempre va a depender de uno. Yo no nací en una familia de artistas, ni de curadores, ni de galeristas, y sin embargo, soy artista, tuve galerías, represento artistas, soy mentora, acompaño procesos creativos.
En mi familia nadie hizo esto. Entonces, no depende de nada, depende de uno. Sola me hizo un camino y lo sigo haciendo día a día. Entonces, hay que crearlo también todo esto. ¿Cómo acceder a los espacios de circulación de fotografía en el circuito de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de participar en concursos y convocatorias manifiestas para cada espacio? Bueno, esto ya es un montón, porque en realidad, si ya participás ya estás circulando de alguna manera. Y otra forma sería presentar hay lugares donde se presentan proyectos para hacer exposiciones, o por ejemplo el fotoclub, o por ejemplo no fotoclub, em, ¿cómo se llama el concurso de fotografía que se hace cada 2 años? Eh, no me sé el nombre. Pero hay ferias, hay galerías dedicadas a la fotografía. Entonces yo prepararía un dossier y pensaría qué galerías o qué circuitos están más cercanos a la fotografía para acercar un dossier y a lo mejor presentarme para hacer una muestra. Y otra posibilidad es salirme de la fotografía, porque hoy la fotografía puede también estar siendo vista dentro de otros espacios como el espacio de la gráfica, ¿no? La disciplina de la gráfica también la incluye de alguna manera. Entonces, también no cerrarse, porque ven, cuando uno se cierra, la circulación de fotografía queda cerrado la circulación de fotografías. Y además son bastante cerrados, ¿no? Porque, bueno, eh, hay muchos lugares igual, ¿no? El circuito de fotografía es amplio, pero yo la verdad que intentaría salirme de la fotografía, del circuito de fotografía, para ingresar en otros circuitos, para que de alguna manera eso se expanda a otras áreas, porque hoy el arte es solo uno, y como fotógrafos pueden mandar al Salón Nacional y no es de fotografía, es un salón de artes visuales. Así que hoy hay muchísimos salones que no son de fotografía, que permiten y aceptan fotografía. Entonces, por ejemplo, en el modo de gráfica, ¿no? De grabado, no de grabado, sí de gráfica, de impresión gráfica. Entonces ya ahí se les amplía muchísimo más. Bueno, estos son los contactos para que me sigan en Instagram y a Vicky, bueno, es el mail para quien quiera escribirle algo, pero igual ustedes ya tienen el contacto de Vicky en su WhatsApp. Ahora me voy a dejar de compartir y les quiero ver las caras. Bueno, ¿mucho? Tenemos un ratito, así que si alguien quiere decir algo, me encantaría. ¿Mm? Solamente, perdón, yo soy Andy. Hola. Espera que te vea. Ah, Andy, ¿dónde estás? A ver. Ay, ay, ay. acá. Eso, ya, ahí te vi. Sí. Mira, lamentablemente entré tardísimo, 7:30. Bueno, después la vas a ver. Pero, bueno, no, pero la verdad que nada, me encantó, pero no puedo estar más de acuerdo con tantas cosas que dijiste. Bueno. Y la verdad, entré hace 2 días al grupo. ¡Wow! Me lo recomendaron, me recomendaron, te recomendaron. No sabía bien de qué se trataba, entré al grupo y bueno, 2 días o un día y pico. Y nada, me encantó escucharte. La verdad que fue como muy, muy interesante. Bueno, gracias, Andy. Bueno, Y seguiremos entonces. Seguirás sí, 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 leyendo sí. y después van a tener la grabación, así que la Ah, van a poder ver. buenísimo, así la puedo escuchar desde el Sí, sí, principio. sí, Es sí. más, no sabía que se podían mandar preguntas, por eso Bueno. me perdí eso nada más. Pero fue muy Igual en las interesante en escuchar. las preguntas de los demás uno está incluido, ¿no? También. Sí, Sí, no, por sí. supuesto, sí, todos, muchas Gracias, cosas Andy. Gracias. coincidimos. ¿Quién No, por más? favor. ¿Quién más se anima o quiere preguntar algo? O decir. No me hagan más preguntas, ahora Yo cuéntenme algo quería, ustedes. quería, Nori, no, quería decirle a la persona que preguntó por lo de la fotografía, sí. que la semana que viene cierra el concurso Arte por Arte. Yo no sé si es que es una galería especializada en fotografía, no sé si es ese al que vos te referías. Sí, puede ser, sí, sí, no. Eh, Y después pero también está la Bienal de foto. ¿Cómo se llama la Bienal de fotografía, Nori? sí, la Bienal de Fotografía Sí, Documental de Tucumán, sí, sí, también. sí, Hay muchas. que es Y hay que genial. salir del Yo fui el circuito de año Buenos pasado Aires y también, ¿no? También es eso, salir del circuito sí, claro. e incluirse. Bueno, acá Nori es fotógrafa,
pero bueno, también uno puede entrar al mundo del libro artista, del fotolibro, de las publicaciones, qué sé yo, hay muchas formas de expandir lo que uno hace saliendo, corriéndose un poco a veces, ¿no? Corriéndose y animándose a entrar a otros circuitos. Eso es indispensable. Sí, ¿Puedo decir algo con sí, respecto Ricardo, claro. buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Yo soy mosaiquista y el mosaico es un arte, una disciplina que no está tan difundida. Entonces, esto de ampliar es como, funciona como un gueto, ¿no? Los Sí. mosaiquistas, como un grupo muy cerrado, que venía de ya de unos años, pero ahora, gracias a Dios y gracias a un montón de mosaiquistas nuevos que estamos, eso se está abriendo, la comunidad se está expandiendo. Y lo que está pasando también es que desde afuera de las galerías y demás, están empezando a conocer el Ujú, mosaico, que no estaban preparadas las galerías para mostrar el mosaico, que es un arte pesado, que tiene mucho volumen y demás. Y es como que está bueno esto de salir de las exposiciones únicamente de mosaico, ¿no? De que el mosaico empiece a, como la fotografía o con un montón, o como el grabado, de que no solamente se exponga y sea exclusivo. Está bueno que sea así en algunos casos, pero en otros casos esto de que sea más que se expanda y que se mezcle más el arte, ¿no? En donde vos puedas encontrar. Entonces, eso te abre muchas puertas y te empiezan a mirar y te empiezan a ver y te empiezan a invitar a muestras que no son exclusivamente de mosaicos. Y eso no, es lo vos sabés que está a mí buenísimo. me llama la atención porque ya hace varios años que recibo en en los programas varios artistas mosaicistas y que Sí, ya lo sé. se Por presentaron eso con... estoy acá, porque te Ah, recomendaron bueno, porque la colegas. verdad que, pero también el hecho, el mosaico, yo vi, hay mosaiquistas contemporáneas que son buenísimas, que son una obra contemporánea maravillosa, una chica que es del Sí, sí, sur, y sí, pasó lo mismo Alejandra, con el vidrio, ¿viste? Con el vidrio también, el vidrio yo también, desconocía el exacto, vidrio, y de exacto. repente en las artes del fuego, en el Salón Nacional, ¿viste? Uno empieza a poder entrar con la cerámica, que es otra cosa que está Eso, explotando en el tal mundo. cual, Es decir, pero la tal cerámica cual. antes era una artesanía y ahora la Ujú, cerámica está dentro de los grandes museos, en las bienales del mundo y en todas las ferias. Entonces la claro. cerámica y el vidrio también entraron. Y a mí me parece buenísimo, como el arte textil. El arte textil antes no se veía en Eh, ningún lado y el Y textil ahora ahora explotó, explotó, tal cual. totalmente, explotó. Y Y se está cualquier mezclando con otras artes, Eso te ¿viste? iba a decir, sí, sí, Y sí. Eso está de poder, fusionando. viste, esto, la trama que une todas las disciplinas, que permite el permiso, ¿no? El permiso que en una de las primeras cosas que escribí para ecosistema hablé sobre el permiso, ¿no? Es el permiso que nos tenemos que dar para, viste, esto. Mi obra pesa, bueno, a lo mejor puedo hacer un mosaico que no pese, y a lo mejor puedo hacer esto Claro. que no sé qué, Es y a lo que, mejor puedo tejer con no sé cuánto, y ¿viste? Es es como que empezar a... buscás nuevos materiales, buscás nuevos Claro, soportes que claro, sean más livianos para sacarle peso a la obra y justamente te vas adaptando. O sea, así es, justamente así eso. es. Gracias, Sí. Ricardo. Ah, un ¿Quién placer. tiene levantada la mano? Ana, Ana Arme. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? La pregunta mía es también con respecto a esto, porque yo tengo una obra bastante grande, bastante extensa en quimigramas o quimiogramas que le llaman. Yo le puse quimigramas porque que suena más lindo. Y cuando miro convocatorias, está la fotografía. Estoy esperando la gran palabra de fotografía experimental o algo que a mí me dé pie para no sé si meterme en una situación fotográfica o qué hacer. ¿Qué es la quimio? Explícame, porque no la conozco. El quimigrama es jugar con el revelador y el fijador sobre papel fotográfico. Es Podés como presentarte una en cualquier concurso de gráfica que permitan de técnicas de fotografía grabado. Claro, de grabado. de grabado. Claro, y si vos estás grabando sobre el papel con matrices, que matrices que son lo que le pongas encima en el revelado. Ajá. Ujú. Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentarlo, gracias. Que perder el miedo, uno tiene que escribir sus propias técnicas de escribir.
¿Qué es el grabado? El grabado es una matriz que se imprime. ¿Con qué se Sí, imprime tu matriz? Con luz. Hay un proceso gráfico en el... Hoy la gráfica es como el gran lugar donde meterse desde desde muchos otros. Hay cerámicas que tienen también transferencias, cosas, y se meten todos en la gráfica. La en la gráfica gráfica. pasó, como digo yo, cuando yo estudiaba era el patito feo. ¿Viste? Como éramos el patito feo, que nos daban el último pedacito de la puerredón para que hagamos ahí lo que hacíamos, ahí nadie nos veía. Entonces, viste, después desplegamos las alas como un pavo real porque estábamos escondidos y nadie nos miraba. Empezamos a, viste, y en la década del 90, en el 2000, entraron todas estas nuevas técnicas experimentales, fotográficas, y empezaron a sumarse todos a la gráfica. Y tenemos como una amplitud enorme que un pintor no la tiene, que un dibujante no la tiene. La gráfica incluye de todo, de Todo, todo, porque claro. todo lo que se imprima, todo lo que sea una matriz que se imprime, inclusive por ejemplo, un indicio, eh, el, el humo de una vela. Vos lo pones así, el papel, pones un papel bueno, hay una vela que fue la matriz y el humo se imprimió sobre el papel. Eso también es gráfica. Una plancha que vos la apoyás sobre un papel y marca. Vos no hiciste un grabado, pero la marca de la plancha termina siendo una, 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 Bien. una impresión. ¿No? Entonces hay que empezar como a abrir la cabeza y a encontrar dónde me puedo filtrar, ¿viste? ¿Dónde me Exacto. filtro? Porque no va a haber un concurso de la especialidad fotográfica. Acá va a entrar una fotógrafa enorme, Ana Paula, pero no va a haber un concurso de fotografía de eso. Pero lo ideal sería que vos, en vez de buscar el concurso de fotografía tan específica, encuentres dónde meterte en otro concurso, donde vos puedas empezar con una obra propia y una forma de imprimir propia, te metas en otra área, en otra disciplina. Entonces ahí vas a hacerla diferente. Y eso está bueno. Ok, bueno. Muy bien. Yo quería, sí, quería preguntar una cosita. Yo hace muchísimo que no estoy en Argentina, mucho, y quería saber cuál es el lugar del collage hoy en día en Argentina. El collage en el mundo. Mira, Sí, en el mundo, el año aquí pasado mucho, en o el Brasil. anteaño, no me acuerdo, vi en el Palais de Tokio, en París, que es el lugar más contemporáneo que exista en el mundo, un collage que tenía, yo creo que más de 30 metros. Mm. Era un collage digitalizado de un artista de Madagascar. Entonces, nada, para mí es la disciplina que vos elijas, la vas a llevar a donde quieras. O sea, es esto, no hay una galería para el collage, no hay No, es el lugar que vos le des a tu obra. La obra, si es una obra esta era una obra súper política social, era un mapa enorme. Después voy a buscar la foto y quizás les subo una en el grupo y se las comparto. Era maravillosa. Pero era una cosa increíble, increíble. Y eso lo había digitalizado todo de a pedazos en una computadora, no sé cómo Cuernos hizo semejante cosa. Y eso estaba pegado en era la historia del mundo, una cosa pero impresionante. Entonces, hoy te diría, acabo de ver en San Pablo una instalación de tejidos, de hongos tejidos a mano, los tejidos que se hacen con las manos. Bueno, si vieron en mi muro, subí los videos de la semana pasada que estuve en San Pablo, que yo siempre voy a ver exposiciones allá. Bueno, entonces alguien que teje con lanas con los brazos, como teje cualquier mamá, abuela o cualquiera de nosotros, bueno, hay una instalación toda hecha con hongos, que representa que representan la red que va por de micelio, que va por debajo de la tierra, entre las raíces de los árboles, y que de alguna manera el hecho de tejer ella con y hace que cada vez que la vuelve a mostrar la instalación, le va agregando, ella está tejiendo constantemente, como la red. Entonces, cada vez que expone, va agregando más piezas, porque ella está tejiendo todo el tiempo, como el micelio crece por debajo de la tierra, su red de hongos también crece. Maravilloso. Entonces, ahí está justificada la técnica, la cantidad, el por qué, el para qué, todo justificado. Maravilloso. Entonces,
collages en la Argentina y en el mundo, no importa, es que ya no hay divisiones además, ya no importa dónde sea, Yo importa, creo, Claro, perdón, veo que, discúlpame, creo que hay como una necesidad de clasificar todo, sí, pero no, ¿no? estamos en el momento de Y no sé, desclasificar, estamos claro, y en creo que esto, hay cosas que no son clasificables. no, O sea, hay que no claro, sé, dejar yo a mí me salir de pasa eso. que a veces no sé dónde meterme. Y creo que claro. uno no encuentra, pienso, ¿no? Que sé yo, en un concurso, uy, ¿yo dónde estoy? ¿Estoy en escultura? ¿Estoy en esto? ¿Dónde estoy? Bueno, creo que tenemos que tratar de unirnos con otras personas. Hay otros espacios que tampoco son la galería, que es nuestra colectiva, y intentar, si no nos animamos solos o qué sé yo, intentar con otros, de buscar otros espacios donde poner nuestras cosas incalificables en tal caso. Creo que hay una necesidad de clasificar las cosas, que a veces es necesario, por supuesto, porque si queremos participar en una exposición, no sabemos cómo ponerlo, en ciertos casos los que hacemos cosas medias, pero creo que también, como vos decís, la cosa está cambiando, ¿no? Sí, Una cosa que claro. es Hace, textil, pero también es un collage, pero también es... todo ya eh, cambió, ya cambió, ya cambió. Los que no cambiamos somos nosotros. Tenemos tenemos que que ir darnos abriendo permiso, caminos, ¿no? tenemos que darnos el permiso a cambiar, a animarnos, a atravesar el miedo y darnos cuenta bueno, que todo eso ya ocurrió, ya ocurrió. Claro, Tenemos el arte contemporáneo permite, es permisivo a todo esto, entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar, no lo de afuera. Lo de afuera ya cambió. Entonces es un poco, venimos con una enseñanza, un aprendizaje que se armó en base a todas estas formas, pero en realidad esas formas ya cambiaron. Pero siempre el aprendizaje va como corrido, ¿no? Un poquito, claro, sí. Moni, perdón. A ver si Natalia, sale mi voz. Ah, que si van a hablar, aprendan la camarita, por favor. Sí, hola. sí, Nati. Hola, sí, yo quería hacer un comentario en relación a lo que habían mencionado antes, las artes del fuego, por ejemplo, el mosaicismo, el vidrio, Mm, la cerámica, y mencionaban de que por ahí son obras de gran formato, muy pesadas, entonces por ahí cuesta trasladar eso. Pero también entendí, así como siguiendo algunos artistas y también leyendo un poquito de lo que tiene relación con la escultura contemporánea, por ejemplo, de que todo lo que es tridimensión está muy relacionada con las técnicas experimentales, ya sea performance, ujú. videoinstalación, y por ahí se puede hacer, reducir la obra, entre comillas, ¿no? Reducir esa obra de gran formato. Perdón, perdón, mi perrito tenga tres perros. Reducieron esa obra a lo que se puede ser una videoinstalación, una performance, y llevarlo, ¿no es cierto?, a un espacio Por que supuesto. legitime esa obra como una escultura, como lo que dice Rosalind Krauss en su libro de La escultura del campo expandido, que ella justamente habla de estos nuevos lenguajes, todo lo tridimensional ya está incluido, o sea, está legitimado en esa tridimensión y se puede hacer, se puede trasladar, a veces sí se Claro. puede llevar como un extracto de esa obra Ujú. y después presentarlo como una instalación o como Mira, otra cosa. en este momento tenemos una exposición montada acá en un espacio en Buenos Aires, en la Galería Margián, de artistas de diferentes programas y que trabajan conmigo y con mi hija. Y una artista de Olavarría, se llama Rosana Farana, tiene una obra muy interesante que partió de una performance que ella hizo, con objetos que ella misma realizó y que fue de una performance, que ella se hizo el Sí, vestido, hizo la ropa, hizo las... Bueno, lo que mandó son las fotos. Entonces, de alguna sí, sí, manera, sí. cuando ella hizo la muestra, estaba todo, estaba la performance, estaban los objetos y estaban las fotos. Acá, a distancia, mandó las fotos. Quizás ella venga a hacer la performance y sería divino, pero es una forma, está muy bien lo que decís, lo que contás. También nos pasó con Annette, el año pasado no sé si Annette se salió, pero Annette vive acá. Annette vive en Colombia y hizo para una muestra también acá en Buenos Aires. Ella lo que hizo fue mandarnos un video de una performance que hizo, la filmó
y vimos acá en la muestra la performance a través de un video. Entonces es una forma, hoy, eso de tener diversos lenguajes a los que podemos de alguna manera resignificar la obra, es muy interesante, es trasladar, ¿no? Trasladar el lenguaje a otro. Muy interesante. Sí, bueno, eso quería decir más. Gracias. Moni. Gracias. Uy. No. Bueno, Ahí está. No ahí. podía ubicar el micrófono. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo un poco lo que quería decir es que en esta época, bajo el nombre de artista visual, estamos incluidos absolutamente todos. Es una manera de poder presentarnos en general y después uno puede utilizar diferentes técnicas como explicaba recién Carla, ¿no? Que todo también es abordable desde el punto de vista visual, porque si yo hago una performance, que es algo totalmente corporal, lo filmo y lo puedo presentar en una muestra, está enrolado dentro del arte visual, claramente, y también es posible de mostrar en distintos lugares sin la presencia física o sin el desarrollo corporal de la performance, ¿no? Lo mismo sucede con la fotografía y sucede con el arte textil también, que forma parte de lo que es el arte visual, porque fotografiamos arte textil utilizándolo como matriz, que podría ser la matriz de un grabado. Claro. Cuando le hacemos la foto, estamos haciendo un fotograbado, es decir, está todo incluido y relacionado. Eh, sí, obviamente hay concursos de arte textil específicamente o hay concursos de fotografía específicamente y en eso es ahí donde por ahí empezamos a preguntarnos si lo que nosotros hacemos, a mí me sucede con instalaciones textiles que nunca sé a dónde las puedo realmente presentar. O sea, por ejemplo, vos conoces algunas de ellas, Carla, y no sé nunca si puedo realmente presentarme en una convocatoria de arte textil porque es difícil de encuadrarlo. Por eso mismo me parece muy interesante todas estas preguntas que nos hacemos y que podemos cotejar con alguien, con la experiencia que tiene Carla y con la experiencia que podemos sumar cada uno de nosotros, justamente para ver cómo podemos incluir nuestras obras dentro de ciertos contextos, ¿no? Muy bien, gracias, Moni. Bueno, decirles que para mí, además de todo esto, de todo lo que charlamos, de las preguntas, de esta posibilidad de la, de la conversación, ¿no? Para mí es muy importante la comunidad, ¿no? La posibilidad de esto, de estar en relación, de estar en relación, me parece que los grandes cambios y las grandes posibilidades se dan, qué ruido, se dan cuando uno se sale de la soledad, ¿no? Para mí la soledad para el artista es algo que marca muchísimo y que realmente lleva a esos lugares oscuros y donde es muy difícil salir a buscar respuestas, porque aparte, bueno, cuando ya de por sí el artista no tiene, no, tiene muchas preguntas, es difícil poder responderse uno mismo. Pero bueno, para mí, por eso valoro mucho estos espacios de intercambio, que me parecen muy enriquecedores y muy nutritivos. Y bueno, decirles que gracias y espero que les haya sido útil, porque también la palabra útil la estoy revalorizando, me parece que uno tiene que, que hacer cosas que le hagan bien, a mí me hace bien y a ustedes espero que les haya hecho bien también esta conversación y también el hecho de pensar las preguntas que hicieron, ya eso en ese momento que envían una pregunta, que la piensan, estuvieron realmente incorporando esa pregunta dentro de ustedes, ¿no? Abriendo un lugarcito, abriendo algo que estaba sin nombrar. Lo nombraron, lo escribieron, lo enviaron y ahora estuvieron acá escuchando todo este tiempo la pregunta de uno, la pregunta de otro. Y bueno, todo esto queda ahora trabajando dentro de cada uno y, y bueno, y eso es
parte de un proceso muy interesante. Así que muchísimas gracias. Si prendemos las camaritas, hacemos una captura de pantalla, Vicky. ¿Yo la hago? ¿La haces vos? Dale, genial. Bueno, Sí, hagamos. hagamos, así nos quedamos con la... prendamos todas las... Ay, qué lindas. Sonriamos. Eso. Bueno, arte es vida. ¿Eh? A ver otra. Ay, se me mueve. ¿Por qué se me mueve esto? Bueno, muchas gracias. Mañana vamos a ver de qué hablo, porque ahora tengo que escribir. ¿Saben cómo es esto? Yo escribo a la noche, de acuerdo a lo que me pasa hoy. Entonces, así que hoy, cuando me encuentre conmigo, en mi cita conmigo misma, voy a descubrir qué me pasó hoy y de qué voy a escribir. Que no lo sé. No tengo el tema hoy, así que ya veremos. Que me dice, vas inspirada, sí, tal cual, voy inspirada, llena de preguntas. Voy a hacer una lista de preguntas esta noche. Una lista de preguntas. Bueno, muchas gracias. Para quienes quieran, hay una invitación para quienes vivan en Buenos Aires. Vicky después se las va a compartir el sábado. Esto puede ser un encuentro personal muy lindo, de verdad, así nos podemos abrazar en la Galería Margián. El sábado es el 25 de julio, es el día fuera del tiempo para el calendario maya. A mí es un día que me gusta mucho ritualizarlo, bueno, y hacer eventos creativos. Vamos a hacer junto con Romina González, que es la mamá, además es la mamá de Victoria, de Vicky, y que trabaja conmigo hace muchísimos años. Vamos a hacer una práctica que es reunirnos a pintar, a dibujar, a trabajar, a crear ese día no está calendarizado, que es un día donde todo puede ser. Así que los que estén cerca, lo único que tienen que hacer, ahora Vicky les copia el cuerpo del texto y tienen que mandar un mail para inscribirse, porque no es para muchísimas personas, pero bueno, es una invitación. Así podemos conocernos y activar nuestra creación. Ya iremos a Colombia. Bueno, les mando un beso a todas, a todos. Gracias, muchas gracias.